Muchas gracias. Nuevamente, gracias a Santiago Krill, nuestro presidente de la Comisión Política Nacional del PAN. También, como ya lo dije, a mi coordinador de los senadores, Mauricio Curi, mi coordinador de los diputados federales, Juan Carlos Romero Hicks, el coordinador nacional de diputados locales, Edgar Olvera. Saludo también a Blanca Gámez, presidenta del Congreso de Chihuahua, a Rocío Reza, presidenta del Partido Acción Nacional también en el estado de Chihuahua, a los legisladores del estado de Chihuahua que hoy nos acompañan también. Qué gusto saludarlos. Y bueno, como ya saben, el día de hoy, amigas y amigos de los medios de comunicación, Acción Nacional emitirá un pronunciamiento referente al conflicto social en el estado de Chihuahua. Y en primer lugar, nosotros manifestamos nuestro total respaldo a los productores agrícolas del estado de Chihuahua en su legítima lucha por la defensa del agua. Se trata de un conflicto social no atendido oportunamente por el gobierno federal, que ahora, ante su incapacidad, ha querido convertirlo en político. Acción Nacional defenderá el derecho de la gente de Chihuahua a tener acceso al agua. Como saben, este conflicto es de carácter federal. Por tal motivo, le exigimos al gobierno de la República encabezado por López Obrador que lo resuelva por la vía del diálogo, no mediante el uso de fuerza o la represión que ya provocó la muerte de una persona. Le recordamos al presidente que la Guardia Nacional no fue aprobada para reprimir manifestaciones sociales, mucho menos para disparar a los civiles. Expresamos nuestras condolencias para los familiares y amigos de la señora Jessica Silva. Condenamos este lamentable hecho y exigimos una disculpa pública por parte de la Guardia Nacional y una ejemplar sanción para los responsables. Segundo, nosotros respaldaremos todas las acciones que lleven a cabo nuestro gobernador Javier Corral, nuestros alcaldes, particularmente Eliseo Compeán, presidente del municipio de Delicias, sobre el uso y defensa del agua. También respondemos a los agricultores, productores, campesinos y ciudadanos en general para que sean respetadas sus garantías individuales que consagra nuestra Constitución. Nosotros acompañaremos las causas justas de la sociedad en la defensa del agua y no permitiremos que se criminalice a los pobladores que han participado en las manifestaciones de la Boquilla, ya que están en su justo derecho. Tercero, expresamos nuestra más enérgica condena por el congelamiento de las cuentas del municipio de Delicias, como una represalia por la solidaridad que ha tenido el gobierno municipal a la causa justa de los productores agrícolas. Reprobamos enérgicamente el uso de las instituciones del Estado para intimidar y acallar a los opositores. A toda la dirigencia del partido en el Estado que se han solidarizado en esta causa ciudadana, porque han sido injustamente señalados por el presidente de la República como agitadores. Respaldamos el derecho constitucional que tienen ellos para defender las mejores causas sociales. Acción Nacional ya acredita una larga historia de lucha y no vamos a claudicar por presiones de nadie. El gobierno federal debe resolver, no complicar ni agravar los conflictos. Acción Nacional seguirá en esta lucha. A nivel nacional, pero particularmente en Chihuahua, hay un grave problema de robo de agua que el gobierno debería estar resolviendo en lugar de quitarle a los agricultores el derecho al acceso a la misma que requieren para producir, el cual se ha visto
considerablemente disminuido por este problema y por la fuerte sequía que en este momento enfrenta el Estado. De no atenderse adecuadamente esta situación, se estaría dejando sin ingreso a miles de familias chihuahuenses, cuyo ingreso familiar depende del sector agropecuario y agroindustrial. Nuestro gobernador Javier Corral, en más de una ocasión, ha buscado el diálogo con el gobierno federal para encontrar una solución. Y simplemente el gobierno federal se ha mostrado indiferente y omiso ante esta problemática. Es por ello que pedimos al gobierno de la República que abra el diálogo inmediato con el gobierno del Estado y con los productores agrícolas de la región para resolver este conflicto, que incluso podría irse hasta los tribunales internacionales, como ya han amenazado organizaciones campesinas. Finalmente, pugnamos porque se desmilitarice el conflicto y así evitar más pérdidas humanas, violencia y polarización social. El presidente López Obrador debe resolver mediante el diálogo y la negociación y no por medio de la violencia ni la represión. Se debe revisar, si es necesario, el propio Tratado Internacional de Agua celebrado entre México y los Estados Unidos en 1944, privilegiando siempre el interés del pueblo de México para que exista un cronograma claro de entregas de agua, pero que nunca ponga en riesgo la producción agrícola nacional. Amigas, amigos, ahora quiero cederle el uso de la palabra a nuestros coordinadores parlamentarios e iniciamos por Mauricio Curi, del Senado de la República. Adelante, compañero. Muchas gracias, presidente. Pues sumándonos a lo que usted acaba de comentar, presidente, lo que está sucediendo en Chihuahua es una muestra clara de este gobierno autoritario, de un gobierno que no quiere escuchar, un gobierno que ante una causa legítima que se está pidiendo después de 76 años que nunca se le había adelantado agua a Estados Unidos, y está dejando en estado de indefensión una gran cantidad de mexicanos y que, por cierto, el campo ha sido sumamente golpeado por este gobierno. 20,000 millones de pesos le quitaron el año pasado y este año le quieren quitar otros 5,000 millones de pesos. Te dice que están más preocupados el gobierno federal por quedar bien con el presidente Trump que por quedar bien con aquellos que votaron o que viven en nuestro país. Por mi parte es todo, señor presidente, y no, más al rato no sé si gusta que platique sobre el tema de la consulta popular. Por supuesto. De hecho, nuestro reconocimiento, coordinador Curi, por este logro, por haber sumado a los senadores de oposición y que hoy llevemos a la Corte la propuesta de la oposición para que se consulte esta ley de emergencia económica y el ingreso básico universal. Felicidades por este buen resultado que Acción Nacional impulsa y logra pues que otros senadores de oposición se sumen para tener las firmas requeridas. Enhorabuena y muchas felicidades. Le doy la palabra ahora a nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks. Muy buen día, un saludo desde Guanajuato. Con la venia del presidente nacional, saludando a Mauricio, nuestro querido coordinador, y a las demás personas que nos acompañan, a los legisladores. A casi 22 meses de la administración del presidente de la República, nos preocupan, entre otros, dos hechos muy graves que se reflejan en Chihuahua. Primero, la comprobación de que el gobierno ha ido construyendo herramientas de un Estado autoritario y represor. Y segundo, la ineptitud de un conjunto significativo de funcionarios del gobierno federal. En el Estado autoritario, lo que vemos es que las mañaneras, un día sí y otro también, se exhibe, se acusa, se divide, se desprestigia a quienes piensan de manera diferente al gobierno. Y algo que hoy empieza a ser alarmante también es la revisión de la Unidad de Inteligencia Financiera. Nosotros vamos a convocar al doctor Santiago Nieto para que nos explique en la Cámara de Diputados, en el margen del Estado de Derecho, cómo es que están actuando.
porque no deseamos instrumentos represores ni intimidatorios. De la noche a la mañana empezaron a tomar decisiones que no compartimos y que merecen ser explicadas al pueblo de México. Nos preocupa también el uso de la Guardia Nacional. Nosotros votamos y mejoramos la iniciativa presidencial para que fuese un propósito de combate al crimen organizado y a favor de la paz social, y que no fuera represor de las personas que se juegan la vida, y que el agua es un instrumento muy importante para la propia supervivencia. Y también nos preocupa la manera en que este gobierno simula, a través de una consulta popular fuera del marco de la Constitución, en donde en cualquier lugar ordinario del mundo la ley se acata, no se consulta. Eso es fraude a los mexicanos. ¿Cuánto vale la verdad en este país? ¿Cuánto vale la legalidad? ¿Cuánto vale la paz y cuánto vale la justicia? Y en el segundo comentario, por lo que se refiere a la incompetencia, hay partes muy sensibles. Por ejemplo, la directora de la Conagua, que ha detonado esta crisis, ni siquiera ha dado la cara. No ha habido un solo funcionario federal dialogando con el gobierno de Chihuahua, con los gobiernos municipales, con los legisladores federales, y aquí quiero hacer un público reconocimiento a nuestros 4 diputados federales, a Mario Mata, a Miguel Rix, a Pati Terrazas, a Ángeles Gutiérrez, al propio senador Gustavo Madero, que están invitando al diálogo. Y hoy lo que estamos viendo es un presidente escondido, regañando desde las mañaneras, cargado del virus del odio y de la soberbia. Es el caso también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las expresiones de Taibo, las de Notimex, en fin, un larguísimo etcétera, de una ineptocracia que va en contra de los mexicanos. Hoy nosotros no vamos a claudicar, vamos a estar del lado de la población, y es el espíritu que nos anima. El día martes, en la tribuna de San Lázaro, en voz de Mario Mata y acompañado por el grupo parlamentario nuestro, se hizo esa denuncia, porque hoy lo que necesitamos es Estado de Derecho, no Estado de chueco. Necesitamos verdad, necesitamos paz y justicia. Nuestro comentario preliminar. Gracias, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Ahora pregunto a Santiago Krill, a Gustavo Madero o a nuestro alcalde de Delicias, Eliseo Compeán, si gustan agregar algo antes de pasar a las preguntas y respuestas. Adelante, Santiago Krill, presidente de la Comisión Política Nacional, si activas tu micrófono. Muchas gracias, presidente Marco Cortés. Muy buenos días a las compañeras y compañeros de la prensa y, por supuesto, a quienes hoy nos acompañan por parte del Partido Acción Nacional, tanto autoridades emanadas del partido como legisladores del Partido Acción Nacional. Reitero, a nombre de la Comisión Política Nacional del partido, nuestra total reprobación a los hechos tan lamentables acontecidos en el estado de Chihuahua, donde hubo pérdida de una vida humana, lesiones muy graves, inferidas por la fuerza pública, sin mediar causa o justificación alguna. Pues quiero empezar por lo más importante, por la pérdida de una vida humana de forma innecesaria, reprobable, y por lo tanto exigir a las autoridades que a través de la cadena de mando, que en una corporación como la Guardia Nacional debe estar muy clara esa cadena de mando, deslindar responsabilidades. Primero, ¿quién dio la orden? ¿Por qué motivos? Y finalmente, el castigo y la sanción a los responsables. En segunda instancia, vale la pena mencionar
el contexto en el cual se da este conflicto. Conflicto, como muy bien lo apuntó nuestro presidente nacional, es un conflicto de carácter ya social. Y es social porque afecta a una porción importante del estado de Chihuahua, a sus agricultores que viven justamente del agua, que es el elemento esencial de su producción agrícola. Este conflicto surge por un sistema de compensaciones en el contexto de un tratado internacional entre México y los Estados Unidos. En consecuencia, es un conflicto del ámbito federal. Y hay que recalcarlo esto y por lo tanto de responsabilidad exclusiva del gobierno federal y de su agencia que tiene a su cargo la responsabilidad de hacer la distribución de agua en el país, que es Conagua, que como muy bien apunta nuestro coordinador Romero Hicks, ha estado ausente siendo la autoridad directamente responsable del conflicto. Pero ahora vamos a contextualizar un poco de manera más amplia. Es un conflicto que surge al amparo del supuesto cumplimiento, y digo supuesto porque no se ha informado, no se han dado las cifras de los volúmenes de agua que deben de rendir cuentas y hacer los cortes e informar de ellos. Entonces, aparentemente, por el supuesto cumplimiento anticipado en la entrega de agua al amparo del tratado. Pero también hay que poner en contexto que el recipiente del agua, en este caso sería el estado de Texas, en los Estados Unidos. Y como ustedes saben, el estado de Texas hoy en día se encuentra en medio de una competencia electoral muy intensa, donde el partido del presidente pues está en riesgo de perder ese estado, en riesgo de que los republicanos pierdan ese estado. Entonces también a este conflicto debe de agregarse la dimensión internacional, pero particularmente la circunstancia en la cual se está dando la contienda en los Estados Unidos y el potencial conflicto que puede surgir precisamente por esta situación del agua en medio de la competencia electoral en los Estados Unidos. En este conflicto, el gobierno ha decidido actuar de manera unilateral, fuera de un marco democrático en donde el diálogo es lo que debe de prevalecer, los acuerdos, los entendimientos, la rendición de cuentas, las explicaciones y el convencimiento. No, tomó el camino autoritario de resolver el conflicto a través del uso de la fuerza pública, con la pérdida de una vida humana y con la consecuencia de lesiones inferidas igualmente muy graves dentro del conflicto. Por tanto, en todo esto, es menester pedirle al gobierno que reencauce la solución al conflicto que se ha dado con los agricultores del estado de Chihuahua a través del diálogo, del cumplimiento estricto del régimen legal, que además implica una rendición de cuentas, un acceso a la información mediante la cual se están tomando las decisiones y que se pueda llegar a un acuerdo en todo esto. Finalmente, reiteramos nuestro respaldo al gobernador Javier Corral, al alcalde Eliseo Compeán, por supuesto a nuestro compañero y amigo Gustavo Madero, y a todos los legisladores panistas, particularmente quienes tienen su origen en Chihuahua, que han sido señalados, vilipendiados por parte del gobierno y del presidente de la República. Vamos a estar muy atentos y reiteramos
que este problema es un problema que debe resolverse por las vías del derecho, de manera pacífica, con acuerdos y un diálogo que permita encontrar una solución aceptable para los agricultores del estado de Chihuahua. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Ahora le damos el uso de la palabra al senador por Chihuahua, Gustavo Madero. Adelante, amigo. Muchas gracias, presidente. Estamos celebrando 81 años del PAN de la mejor manera. Unidos, cercanos a la gente y defendiendo las causas de los ciudadanos. Unidos el partido, aquí tenemos al presidente nacional, a Santiago Krill, presidente de la Comisión Política, la presidenta de nuestro comité directivo estatal, Rocío Reza. Tenemos también a los legisladores federales, tenemos a los legisladores locales, que ya han mencionado a Mario Mata, pero también quisiera mencionar yo, pues a Fernando Álvarez, que nos acompaña aquí, a Valenciano, a todos ustedes que han estado muy unidos en esta lucha. Entonces, ¿qué manera de celebrar los 81 años del PAN demostrando unidad, cercanía y compromiso? Yo simplemente agregar que en Chihuahua ya descubrimos que el gobierno, la 4T, son 3 Ts, no son 4. Pero son 3 Ts, no de la cuarta T, porque son 3 tragedias. La primera tragedia en Chihuahua es la que acaba de subrayar también en primer lugar Santiago Krill, que es la tragedia humana, la pérdida de vidas de Jessica Silva, que acribillada por la espalda, es una tragedia que no debió de suceder y que debe de aclararse y castigarse a los responsables. Esa es la primera y grande tragedia que tenemos en Chihuahua. La segunda tragedia es la extracción del agua, el dejar sin agua a los agricultores y que no van a tener con qué sembrar el ciclo de primavera-verano que empieza en marzo, porque ya sacaron ahorita está el 30% de la presa y con eso no alcanza para sembrar. Entonces ya está garantizado que el próximo ciclo agrícola no va a alcanzar para regar el 100% de las tierras. Vamos a ver qué porcentaje, si el 50% o el 40% o qué porcentaje se podrá regar, pero ya es una tragedia la extracción del agua, agua concesionada, agua que tenía un titular de derechos para entregársela al gobierno de Estados Unidos en el Tratado Internacional, cuando había otras maneras y formas de atender esta situación. Se usa extrayendo el agua de los agricultores. Segunda tragedia. Y la tercera tragedia, la tercera T, es tener un gobierno incapaz. Incapaz en toda la extensión de la palabra, pero sobre todo en esta situación incapaz de reconocer autocríticamente sus yerros y buscar un acercamiento, un diálogo. Es un gobierno que no da la cara y que ha utilizado los recursos del autoritarismo, que es el Ejército, la Guardia Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en vez de utilizar el diálogo, los datos, la negociación, los acuerdos, los compromisos. Son 3 grandes tragedias que estamos viviendo en Chihuahua y que nos tienen en un punto muerto, en un punto donde no se avisore la salida a menos de que el gobierno admita y abra un espacio de diálogo para poder encontrar una salida. Hoy los agricultores están haciendo campamento, defendiendo sus derechos y enseguida está la Guardia Nacional también llegando nuevos elementos. Ojalá y no haya una provocación, no haya otro acto de violencia, irritación, porque esto se puede seguir escalando y lo que necesitamos es desescalar el conflicto por la vía del diálogo y la vía de la negociación. Es un llamado urgente, directo al gobierno federal, a su presidente, para que abra este espacio de diálogo y encontrar juntos salidas, junto con los productores, las autoridades locales, federales, y poder encontrar una salida que no sea la autoritaria y menos que sea la salida militarizada. Muchas gracias, presidente. Al contrario, muchas gracias. Le damos la palabra a Eliseo Compeán, presidente municipal de Delicias, a quien de forma arbitraria
la UIF le ha congelado sus cuentas. Adelante, alcalde. No te escuchas, estimado Eliseo. Le doy la palabra a Mario Mata, diputado federal del distrito, quien la ha solicitado, igual que Jesús Valenciano, diputado local del distrito, en lo que el alcalde Eliseo Compeán resuelve el problema de su micrófono. Adelante, diputado Mario Mata. Les pido mucha brevedad para poder entrar a la etapa de preguntas y respuestas. Claro que sí. Muchas gracias, presidente. Nada más aclarar, y sin el amén de ser reiterativo. En primer lugar, ¿por qué está equivocado el gobierno federal? Número uno, en los 76 años de historia del tratado, nunca, pero nunca se han abierto las presas de Chihuahua para otra cosa que no sea el riego. Siempre, como lo dice el tratado, como lo dice el estudio técnico del ingeniero Uribe de Alba, ratificado por el Senado en 1945 y en el cual se basa el tratado, se paga con demasías y en excesos. Las demasías son lo que vierten las presas a los ríos, y los excedentes pues es la cuenca directa y lo que revive en temporada de lluvias. En general nunca hemos quedado mal, hemos pagado 35 veces, vamos en el ciclo 35, cuando deberíamos ir en el ciclo 14, quiere decir que Chihuahua nunca ha quedado mal, estamos hablando de más del 50%. ¿Por qué esta vez tenemos un problema? Por una muy mala administración de la actual Conagua. Iniciamos el ciclo 35, es cierto, con un adeudo de 326 millones de metros cúbicos, los cuales fueron pagados en 2016. En los años 2017, 2018, 2019 e incluso en este 2020 ha habido suficiente volumen para pagar el tratado. Sin embargo, esta Conagua ha privilegiado intereses ocultos políticos del Bajo Bravo, y en el cual se lleva el agua de Chihuahua para satisfacer esas necesidades que no son el compromiso con Estados Unidos. Y posteriormente, de una manera totalmente arbitraria y mostrando el verdadero rostro de este gobierno dictatorial, intenta llevarse más de 1,100 millones de metros cúbicos, lo cual impedimos los ciudadanos de Chihuahua y sobre todo los agricultores. Y ahora, en la última vez que abrieron la boquilla, sí, como ladrones a las 3 de la mañana, como lo han hecho siempre, pues claro que se les impidió y se dio el problema del enfrentamiento. Quiero condenar el asesinato de Jessica Silva y dejar malherido a su esposo Jaime Torres, dándolo por muerto, porque son hechos muy aislados de la protesta. Fueron a las 9:53 de la noche, o sea, 5 horas después del evento, a 90 kilómetros, y lo cual demuestra que la Guardia Nacional, como bien lo mencionó ahorita el coordinador, no tiene la formación para ser una policía preventiva y que pueda ayudar a combatir la inseguridad, sino que ahora se está utilizando sobre todo para atacar a los ciudadanos. En un punto de acuerdo que subí en la Comisión de Recursos Hidráulicos, fue a finales de 2019, se me dijo claramente que Chihuahua no necesita abrir las presas para pagar el tratado, e incluso también que no se deben afectar las concesiones de los agricultores. Estamos en un momento donde queda claro que el gobierno federal, en lugar de utilizar datos técnicos, en lugar de utilizar una buena administración, diálogo, como debe gobernarse, pues utiliza el tolete. No ha dado una sola explicación el presidente de la República que no sea inventar enemigos que no tienen nada, pero nada que ver con el problema del agua, y ahora utilizar la unidad de inteligencia financiera, no solamente al presidente municipal, también a la Asociación de Agricultores les congelaron sus cuentas y se está viendo que se utiliza como un arma política. Reprobamos totalmente que no se quiera resolver un problema, y sobre todo exigimos que se retire el Ejército y la Guardia Nacional de la infraestructura hidroagrícola de Chihuahua y que se vuelva a establecer el Estado de Derecho, y sobre todo que volvamos a tener paz, tranquilidad. El tratado no es el problema, lo reitero. Al inicio del 2020, el compromiso con Estados Unidos ya había bajado, estamos hablando de 600 millones, volvió a haber volumen, se sacaron 300 millones de Chihuahua, de metros cúbicos, se sacaron 100 millones de la presa Venustiano Carranza de Coahuila,
se sacaron 150 millones de metros cúbicos de la Mar Terre Gómez, y ese volumen, en lugar de aplicarse nuevamente a ese compromiso de Estados Unidos, se utiliza con fines no claros, opacos, como todo en este gobierno. Entonces, puntualizar: Chihuahua no se opone al pago del tratado, que no lo utilicen como un pretexto. Nadie está siendo manipulado, no hay movimientos políticos, es un movimiento genuino de los agricultores en defensa, como ya lo dijo el senador Gustavo Madero. No tenemos agua, señor presidente, no hay agua, en verdad. Nos faltan 1.355 millones para poder tener un ciclo agrícola de 30,000 millones de pesos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado federal Mario Mata, y le damos la palabra al diputado local del distrito, Jesús Valenciano, quien fue mencionado en una conferencia mañanera por el presidente como un provocador. Adelante, diputado Jesús Valenciano, y posteriormente Liceo Compeán, alcalde de Delicias. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias a todos los medios de comunicación por estar presentes. Quiero mencionar otro daño colateral. El día que fue asesinada Jessica Silva de manera artera por elementos de la Guardia Nacional, ese mismo día ellos en las patrullas de la Guardia Nacional llevaban 3 personas detenidas, 3 jóvenes que son testigos oculares de lo que ahí sucedió. Les argumentan que en su vehículo les encontraron granadas de gas lacrimógeno y un cartucho. Y hoy están siendo juzgados como si fueran terroristas de Al Qaeda prácticamente. Quiero que me permitas pasarle aquí el micrófono al abogado defensor para que no vaya a decir el presidente de la República que estamos hablando de politiquerías, y que sea el experto en el tema y quien está en el caso el que explique lo que está sucediendo. Ya hubo un crimen de Estado, yo no sé si la palabra correcta sea, ahora quieren hacer un juicio de Estado y quieren a todas luces inculpar a estas 3 personas para que no puedan declarar por los hechos ocurridos. El licenciado es el abogado Navarrete. Buenos días a todos. De manera muy breve, licenciado, por favor. Muy breve, lo que les comenta es cierto, ¿no? El día de los hechos de la manifestación del martes 8 de septiembre, detienen de manera completamente ilegal a estas 3 personas cuyo tiempo de retención excedió de 13 horas para ser puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Por diversas circunstancias, el juez decidió decretar de legal la detención de estos 3 agricultores oriundos de aquí en el municipio de La Cruz, Chihuahua, para posteriormente formularles imputación en un inicio por posesión de armas, posesión de cartuchos y posesión de uniformes pertenecientes a la Guardia Nacional. Lamentablemente ayer, que se dio continuación a la audiencia inicial, específicamente en la audiencia de vinculación a proceso, pues a pesar de nosotros demostrar mediante una prueba pericial que las latas supuestamente encontradas en la cajuela de estos jóvenes, pues no son otra cosa más que latas de gas lacrimógeno. El tribunal insiste que son armas de fuego, que son letales para el ser humano, ¿no? Cuando que pues, es el mismo presidente de la República quien ha autorizado este uso de artefactos, por ejemplo, en la manifestación de las feministas en el Estado de México, en la manifestación de alcaldes en Palacio Nacional, y sin embargo, pues el juez insiste que son armas de fuego. Incluso el de ayer fue más allá de perfeccionar el delito y darles y vincularlos a proceso por el delito de acopio, que todavía es más grave que la posesión de arma de fuego. Sería todo, presidente. Muchas gracias. Le damos la palabra, ya para concluir, a Eliseo Compeán, presidente municipal de Delicias. Adelante, Eliseo. Muy buenos días, Marco, nuestro presidente nacional. Buenos días a todos, la gente que estamos hoy reunidos. Quisiera primero expresarles mi agradecimiento por esta solidaridad con el estado de Chihuahua, y ahorita que explique la situación del municipio de Delicias, que perjudica a todo México. Quiero también agradecer al diputado Mario Mata, que en tribuna pues, dio una explicación y donde defendió el tema del congelamiento de las cuentas del municipio de Delicias. Igualmente al diputado Jesús Valenciano por su ayuda. Agradecer a los alcaldes que me han marcado, que me han hablado y me han dado sus mensajes de solidaridad. Hoy me encuentro
en el municipio de Camargo para ir a una sesión solemne del Congreso del Estado, y agradecer al alcalde Arturo Zubía que me permitió las instalaciones para poder dar este mensaje. Y quiero agradecer también a la presidenta de Chihuahua, la alcaldesa Maru Campos, que es presidenta nacional de la Confederación de Alcaldes, por el seguimiento, la asesoría, todo lo que me ha ayudado desde la Confederación Nacional de Alcaldes. Quiero comentarles primero el tema ya que ha sido sabido. El día martes 8 de septiembre a las 10:30 de la noche en el municipio de Delicias aparecen balaceados 2 personas, la señora Jessica Silva, en paz descanse, y el señor Jaime Torres, su esposo. Tenían 3 balazos por la espalda la señora Jessica Silva, 2 balazos por la espalda el doctor Jaime Torres, y de todos he sabido que pues, la Guardia Nacional fue la que estuvo presente, los testigos ya han informado sus investigaciones, ya el señor Jaime Torres ya señaló a la Guardia Nacional, gracias a Dios se encuentra en recuperación, y pues todo lo que indica es que está casi 100% comprobado, pues de que fue la Guardia Nacional. Esperemos justicia. Al día siguiente, por parte de un servidor, invitamos a la ciudadanía y a compañeros del municipio a ir a tomar las instalaciones del 66 Batallón de Infantería en el municipio de Delicias en una forma pacífica, afuera de las instalaciones, en terrenos municipales, por la situación que al día siguiente, ya el miércoles 9 de septiembre, la primera información por parte de la Guardia Nacional era que habían repelido una agresión de armas de fuego, cosa que ya después lo negaron. También que pues ellos no fueron, que ellos iban pasando por el lugar y que habían llegado. Entonces mi preocupación y la preocupación de los delicienses y la gente de Chihuahua era que no se hiciera justicia en este caso. Entonces tomamos la decisión y un servidor de ir a tomar las instalaciones afuera de la Secretaría de la Defensa, donde hablamos con sus encargados y les dijimos que hasta que no nos dieran puntualmente la información, no nos íbamos a retirar. Pernoté con mis compañeros y ciudadanos 30 horas afuera del cuartel militar hasta que ya vimos avances por parte de la Secretaría de la Defensa. Vinieron gente de la Guardia Nacional desde México y ya reconocieron en el primer instancia el involucramiento de 17 elementos de la Guardia Nacional, 17 armas de fuego y 2 camionetas de la Guardia Nacional, que ahí están las declaraciones por parte del coronel de la Guardia Nacional que vino a la Ciudad de México, que fueron entregadas las investigaciones a la Fiscalía del Estado, los detenidos, las armas y las camionetas. Esas son declaraciones de la propia Guardia Nacional. De todo es conocido, acompañamos a los agricultores el día sábado y domingo pasado, y para sorpresa de nosotros, el lunes 14 de septiembre, pues aparecen las cuentas del municipio bloqueadas. En primera instancia fueron 44 cuentas del municipio, de la administración, a nombre de la administración municipal de Delicias bloqueadas, 21 del Banco Bancomer y 23 de Santander. Al momento de nosotros, alrededor de las 10:30 de la mañana, querer hacer transferencias para pago de proveedores, para transferencias a desarrollo social, para pago de más de 700 adultos mayores que tenemos con un apoyo mensual, y toda, pues la sorpresa fue que todas las cuentas en activo del municipio de Delicias estaban bloqueadas. Después, ya más tarde nos dimos cuenta que también organismos descentralizados del municipio, como es el Instituto Municipal del Deporte, lo que es desarrollo económico del municipio, y lo que es también FAIP, Fomento Agropecuario, que son organismos descentralizados del municipio y también se encuentran bloqueadas. La primera información por parte de la UIF, como ellos se manejan, fue un comunicado donde desmienten que las cuentas del municipio fueran bloqueadas y que nada más comentan que la de un servidor, las personales, fueron bloqueadas y que las del municipio no. Decirles también, compañeros, que yo tengo 3 cuentas personales, una en Bancomer cuando fui diputado local, que se quedó ahí para la nómina, tiene como unos 6 años de inactividad, y decirles que está en 0 pesos, otra en Banjol,
también que se encuentra con 0 pesos y está bloqueadas. Y la mía que tengo en nómina, igual que todos los 1,200 empleados que somos del municipio, que se encuentra actualmente bloqueada, esas 3 personales. Y decirles también que ya después la UIF manda un oficio por parte de la Unidad de Inteligencia reconociendo y mandando a las diferentes instituciones bancarias directamente a Bancomer el desbloqueo de las cuentas del municipio. Primero dicen que no están bloqueadas en un comunicado oficial y después ya ellos mismos en un comunicado, en un oficio, mandan a Bancomer para que desbloqueen las cuentas del municipio. Decirles que sí, antier se desbloquearon y ayer en la mañana algunas cuentas del municipio, algunas, no todas, se desbloquearon cuentas del municipio en el banco que es Bancomer, cuentas que son abiertas porque la misma federación nos pide que para un apoyo abramos una cuenta y se haga ahí el depósito. Son cuentas que la mayoría están inactivas. Aquí ahorita, 17 de septiembre, a las 9:41, horario de Chihuahua, les digo que ahorita las cuentas ya con pruebas, aquí tenemos ya, estamos queriendo hacer transferencias de las cuentas del Banco Santander al pago de nómina y ahorita todavía se encuentran bloqueadas las cuentas más importantes del municipio para hacer la operatividad. Sí desbloquearon algunas cuentas, pero las cuentas más importantes del municipio, donde se hacen pagos para adultos mayores, donde se hace el pago de la nómina, donde se hace el pago de proveedores, se encuentran bloqueadas. Ahorita, ayer se tenían que también depositar por parte del Instituto del Deporte 280 becas a deportistas. Está bloqueada hasta ahorita este momento y no se ha podido pagar el premio de los deportistas del año. Entonces, sí, yo aquí ahorita, en este momento les digo que sí desbloquearon algunas cuentas, las primeras que había negado, que nunca habían bloqueado el municipio, pero a esta hora todavía están bloqueadas las principales cuentas del municipio, que son la operatividad del mismo. De todo esto yo les puedo mandar ahorita con mi equipo legal, con mi equipo de comunicación, todas las pruebas. Ahorita se encuentran ya en la administración municipal, en lo que es la dirección de finanzas, está lo que es un pensionado, lo que está un representante de la policía municipal, el líder sindical del municipio y también lo que son bomberos, y ellos personalmente están viendo que no se puede, en esas cuentas no se les puede dar su pago. Entonces viene otra mentira donde la misma UIF dice que ya están desbloqueadas. Sí, desbloqueó una parte, pero ahorita en las cuentas del municipio troncales, una parte siguen bloqueadas, que son las de pago en nómina, pago a proveedores. Entonces, yo sí te pediría, perdón, Marco, hablarte tú, pero sí te pediría de veras el apoyo nacional en este sentido. Si ustedes me dan ahorita 10 minutos, 15 minutos, en lo que recabo ya todo ante notario, donde recabo todos los videos, donde ahorita están todos los líderes sindicales, todos viendo que no se pueden realizar pagos, yo reconozco y les mando un listado de cuáles sí se desbloquearon, cuáles son las cantidades que valen los bancos y cuáles siguen bloqueadas. Siempre sin mentir, siempre diciendo y reconociendo, sí, desbloquearon unas, pero las de la operatividad del municipio no. Entonces caemos, Marco, y de veras, Santiago, toda la gente que nos pueda ayudar en este sentido. Yo sí creo de veras que falta una mano dura que sí diga. Yo creo en la historia del país es la primera vez que a un municipio se le congelan las cuentas de una forma arbitraria en un lunes 14 de febrero después de participar en protestas. Comentarles que los oficios que giraron a los bancos, tanto a Santander y Bancomer, son oficios que fueron el día 10 de septiembre, un día después de que tomamos en protesta agricultores exigiendo justicia para Jessica Silva. Fue la orden el día 10 de septiembre a las 10:30 de bloquear las cuentas
del municipio y las personas. Lo que más nos surge, de veras, yo y también tengan la confianza, amigos. Y de veras, Marco, toda la gente, que yo en lo personal no tengo nada que esconder. Yo ya le exigí al de inteligencia financiera, Santiago Nieto, que exponga, le doy el permiso y le exijo que exponga mis cuentas personales, cuánto dinero me congeló. Si movió toda la inteligencia financiera de un país para congelarme a mí 22,000 pesos en la cuenta de Santander y las otras 2 0 pesos, pues estamos hablando de una dictadura, de un auto, pero no hemos visto, no he visto en lo personal que alguien le diga, y que yo doy permiso y lo dejo aquí, está grabado, que exponga cuánto dinero me congelaron a mí, a Eliso Compeán. Y también mandaré los datos a ustedes, son 87,200,000 pesos congelados del municipio, que ahorita nada más sería restar las cuentas que ya bloquearon de Bancomer. Y yo siempre hablaré con la verdad y les mandaré estos datos y reconoceré. De 87,200,000 pesos se han desbloqueado tanta cantidad, todavía queda bloqueado tanta cantidad que es para la nómina. Eso es mi opinión y sí les pido, de veras, Marco, una ayuda nacional en este sentido. Ahorita les mando todas las pruebas que tengo hasta este momento y porque no sé qué hacer ahorita con el pago de la nómina, que es este día. Muchas gracias, estimado presidente municipal de Delicias, Eliseo Compeán, y por supuesto que cuentas con Acción Nacional, por eso es que están aquí nuestros senadores, nuestros diputados, todo el sistema PAN a nivel nacional y a nivel estatal, respaldándote ante esta arbitrariedad. Pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. Adelante, Felipe González y Laura. Rubén Pasquel, de Grupo Marmor. Marco, buenos días, coordinadores, buenos días. Marco, comentarte, ¿qué me puedes opinar de la ceremonia del 15, un zócalo vacío y luego la arenga que el presidente y hoy nos vuelve a dar palo? Ese es por un lado. Por otro lado, al coordinador Romero Hicks. Coordinador, ¿va a haber alguna reacción contra Santiago Nieto, que es el inquisidor de este gobierno? Porque no puede ser posible que Santiago nos esté amedrentando con sus investigaciones que no son posibles, que esté amedrentando un Estado y la Cámara de Diputados todos callados. No veo que tengan valor para imponer a este señor un juicio político porque es un abuso de confianza. Son mis preguntas, gracias. Rubén, rapidísimo. Es muy lamentable que haya un incremento del gasto de la ceremonia del grito de este año, que pasó de 9.5 millones de pesos a 12.7 millones en comparación con el 2019. Todo en este gobierno es un tiradero de dinero. Lo que ha ocurrido en Pemex, el incremento en sus proyectos faraónicos, que de lo presupuestado a lo que hoy costarán es mucho más. Y la verdad es que es lamentable pues la falta de congruencia y que su dicho de austeridad pues simplemente es puro cuento, porque en la realidad se ven otros datos. Le doy la palabra a Juan Carlos Romero Hicks para que dé respuesta a la pregunta que le hiciste. Gracias, Rubén. Desde el día martes que nos enteramos de la intervención de cuentas a través de la presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Patricia Terrazas, hemos establecido comunicación con el doctor Santiago Nieto para poner orden. ¿Qué establece la ley? Que solamente se puede intervenir bajo 2 supuestos. Primero, una petición de un gobierno extranjero, no es el caso. Y segundo, el que una vez se haya seguido un debido proceso, tampoco aplica en esta circunstancia. Junto con la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega, y ella, están viendo los instrumentos republicanos para que el doctor Santiago Nieto vaya a comisiones a San Lázaro a explicar lo que está ocurriendo. Cuentas claras, amistades largas, Estado de Derecho, no Estado de chueco. Estamos en el inicio de ese proceso que mucho lamentamos. De lo contrario, estamos frente a una autocracia legitimada que no es lo que procede. Lo que acabamos de escuchar en voz del alcalde de Delicias es
un acto autoritario sin precedentes. Y lo mismo sería en el caso de una persona en lo individual. Estamos empezando ese ejercicio del contrapeso republicano. Muchas gracias, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Adelante. Félix Muñiz, de Ángel Metropolitano. Buenos días, Marco. Buenos días, senadores, diputados. Buenos días, Santiago Krill. Saluda el gallo. Buenos días a todos. Mis preguntas en el caso de Chihuahua, ¿sí me están escuchando por ahí? ¿Sí me Adelante, escuchan? Félix. Te escuchamos, sí. Mi pregunta, caso Chihuahua. Dice el presidente que no acepta los daños colaterales. Que esto es, quieren sacarle los que están moviendo esto, sacarle raja política. Que el propósito es conflictuarlo con Estados Unidos. Y sí le preocupa pagarle el agua a Estados Unidos y él dice que es posible que hasta la mejor de otros estados pudieran sacar esa agua para pagarle. Porque incluso dice que hay agricultores que están sembrando nogal, no sé qué tipo de producción sea de nogal, pero si hay una de los presidentes municipales por ahí que me dé respuesta a este tema. El otro tema que tengo, Marcos, es sobre unas licitaciones que está haciendo el IMSS sobre el parque vehicular, de cambiarlo, en vez quizás de comprar medicinas. Eso es prioritario, cambiar el parque vehicular. Y qué chistoso, pero del caso Lozoya y el caso Pío ya no se escucha, que ya se les olvidó. Y también para Romero Hicks, preguntarle que allá en la Cámara de Diputados hay una propuesta del PRD para que se investigue, por ejemplo, al INSABI por la compra de boletos de avión, si él también acompaña esta propuesta. Muchas gracias, son mis preguntas. Muchas gracias, Félix. Pregunto a alguien de Chihuahua que quiera dar respuesta a esta pregunta de los daños colaterales. No sé si la jefa estatal, Rocío Reza, el senador, los diputados o el alcalde. Quien guste del estado de Chihuahua, por favor, adelante. Si me permite, señor Montonar, señor presidente. Si me permite, señor presidente. Adelante. Sí. El cultivo del nogal es un cultivo que efectivamente gasta más agua que los tradicionales, pero desde la década de los 90, los agricultores de esta región decidieron ceder un cultivo completo, que son 700 millones de metros cúbicos, para poder hacer esa reconversión. El cultivo del nogal es el principal motor para la entrada de divisas a esta región. El total del sector agropecuario son 30,000 millones de pesos, y eso provoca que tengamos en un lugar desértico, donde no tenemos maquiladora, no tenemos industria metalmecánica ni de otro tipo, pues tengamos una generación de riqueza que permite que haya desarrollo. Entonces, culpar a los nogaleros por la falta de agua se me hace de verdad una injusticia por parte del presidente, porque igual se produce mucha alfalfa para alimentar las vacas, se produce 1,5 millones de litros de leche diario, y cuando dice de que se va a sacar agua de otros estados, bueno, pues lo dije al principio, ya se ha obtenido el volumen necesario para pagar, y lo único que ha faltado es voluntad política, y además es un insulto para los chihuahuenses el decir que hay un manejo político y una manipulación. Y lo que más me extraña, el presidente vuelve a denostar, a mentir, sin un solo dato técnico. Este no es un problema político, es un problema técnico, jurídico, y que el presidente debería tener, pues el mandatario de una nación que aspira a ser de primer mundo, debería de tener todos los datos a la mano para, eso sí, con todo gusto entrar a un debate y sobre todo un diálogo con los agricultores. Esa sería mi intervención. Gracias. Pero sí sería responsable de los daños colaterales, de la muerte de Jessica y de los que pudieran salir todavía lesionados. También lo expuse, lo vuelvo a exponer. El asesinato de Jessica Silva y el dejar malherido a su esposo no tiene absolutamente nada que ver con la protesta de la boquilla. ¿Por qué? Porque en Ciudad de Licha, Chihuahua, que está a 90 kilómetros del lugar de los hechos y 6 horas después, fue un abuso de la Guardia Nacional. Me imagino que un error, una molestia, la formación, desgraciadamente castrense, de la Guardia Nacional, no una formación policíaca, una formación de
ya lo dijo el presidente de Ciudad Delicias, y claro que los daños colaterales son totalmente del presidente. Hemos tenido un abandono total, al gobernador no le recibe las llamadas, no le permite la intermediación que le corresponde por ley, y ahora sí, cuando manda la guardia a provocar, manda la guardia a asesinar, quieren que nosotros nos hagamos responsables, cuando solamente somos funcionarios. Yo no he visto a un solo dirigente de partido en cualquiera de las protestas. Somos funcionarios, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, en pleno ejercicio de nuestro derecho. Y no solamente es este derecho, sino la obligación de defender a las personas que nos depositaron su confianza en el voto y que fuimos electos. Gracias, Mario. Respecto de la adquisición de vehículos en el IMSS, ya hemos dicho que la austeridad en este gobierno es puro cuento, que lamentablemente el discurso no se refleja en la realidad. La propaganda oculta es precisamente eso, un despilfarro escandaloso que ocurre en lo oscurito. Recuerden que el 80% de los contratos, de los servicios del gobierno ahora son asignaciones directas cuando se comprometieron a que todo sería por licitación pública. Recuerden que vendieron las camionetas blindadas para luego volver a arrendar camionetas blindadas, que en el IMSS no hay medicamentos, no hay tratamientos para los niños con cáncer, pero esto sí, hubo recursos para repartir cachitos de la rifa supuesta del avión presidencial. Todo esto es una farsa y es una manipulación. Y le doy la palabra a Juan Carlos Romero Hicks para que abunde sobre tu pregunta. La respuesta es muy directa. Vamos a estar muy de cerca con la Comisión de Vigilancia de la Autoridad Superior de la Federación que revise todo el proceso de la no rifa que se hizo de una comedia y se está convirtiendo en una tragedia. Este y otros elementos de duda que se han venido acumulando. Gracias. Gracias, coordinador. Adelante. Ernestina Álvarez, de MBS. Hola, buenos días. Yo quisiera preguntarles, hoy el presidente señaló que el gobernador de Texas se había quejado ante Mike Pompeo porque México no estaba cumpliendo con esta parte del convenio con respecto al agua. Saber cuál es su visión, si este tipo de actos de represión se estarían dando precisamente por la presión de Estados Unidos. Ese es por un lado. Por el otro, ¿ante qué organismos internacionales acudirían por este conflicto? Y saber si se puede hacer algún procedimiento jurídico por este bloqueo de cuentas que al parecer pues tuvieron más un tinte político que un tinte jurídico. Y ya por último, si me podrían dar qué sigue con respecto a esta solicitud de senadores de llevar a una consulta el ingreso mínimo vital, saber si hay algún cauce y si sí se podría dar esta consulta en un futuro. Gracias. Muchas gracias, Ernestina. Para dar respuesta le doy la palabra al presidente de la Comisión Política Nacional del partido, Santiago Krill. Adelante, Santiago. Si prendes tu micrófono, por favor. Ernestina, muy buenos días. Efectivamente, el conflicto se da en este marco binacional por el Tratado Internacional de Aguas. Y en este caso, por los reclamos que tú misma has mencionado por parte del gobernador de Texas, pues está también la situación propia tejana, en donde hay una contienda muy cerrada entre demócratas y republicanos. Como sabes, es un estado clave para la elección del presidente Trump. Es un estado que tradicionalmente ha sido republicano, pero que ahora, con todo lo que ha venido pasando, la competencia se ha cerrado y puede convertirse, digamos, en un estado definitorio de la elección presidencial en las circunstancias que lo estoy platicando. Y por ello, no podemos aislar esta situación del conflicto. Y más cuando el gobernador ya del estado de Texas ha alzado la voz al respecto. Entonces, es algo que tenemos que analizar muy de cerca, porque finalmente en este sistema de compensación de agua,
¿Por qué? La pregunta es ¿por qué tendrían que estar, digamos, haciendo estas compensaciones en esta época del año? ¿Por qué específicamente, digamos, a cargo de los agricultores del estado de Chihuahua? ¿Por qué? Y todo esto, como muy bien lo dice el diputado Mario Mata, es una discusión de carácter técnico, jurídico, que nunca debió de haber originado un conflicto de carácter social, y menos la pérdida de una vida humana y de lesiones que infirió la Guardia Nacional. Eso es lo que realmente agrava el asunto y focaliza la atención de lo mal manejado que ha estado el conflicto, la falta de transparencia, la negación permanente al diálogo con el gobernador del estado, que como muy bien aquí ya se ha dicho, pues es el representante natural ante el gobierno federal, no ha podido tener una sola conversación al respecto con el presidente de la República. Es inaudito, o sea, mediando ya la pérdida de una vida humana. Era como para tomar el teléfono y platicar y ver de qué manera se puede ir resolviendo este tema y no haciendo el uso de la fuerza pública. Entonces sí hay una dimensión internacional en el contexto de una elección presidencial, particularmente en un estado que va a ser clave en los resultados de la elección de noviembre en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Tienes apagado el micrófono, presidente? Muchas gracias. Y respecto a la consulta popular, Ernestina, nosotros reconocemos a los senadores del PAN y de otros partidos de oposición que sumaron sus firmas para presentar esta solicitud de una consulta popular para que el gobierno federal instaure el ingreso básico universal. Esta ha sido una propuesta de Acción Nacional desde que inició la pandemia, la ley de emergencia económica para apoyar al sector productivo, que no se pierdan más empleos, pero también apoyar a todas estas personas que ya se quedaron sin empleo y no tienen lo necesario para llevar a casa. Entonces, festejamos y apoyamos esta consulta popular para el ingreso básico universal. Festejamos que Acción Nacional, junto con otros partidos de oposición, hayan sumado sus firmas para tener las mínimas necesarias y que esta consulta pueda llevarse a cabo. Y esta es la gran diferencia entre la consulta popular de la oposición y la del gobierno. La de la oposición lo que busca es remediar un grave problema de ingreso y de actividad económica que hoy tanto requiere nuestro país ante el pésimo manejo que se ha tenido desde el 2019 y ahora en la pandemia. La consulta que manda el gobierno pues es simplemente una farsa. El presidente le está dando a tole con el dedo a la gente. Si de verdad el presidente quisiera sancionar a algún expresidente, debería de aplicar la ley, aportar las pruebas, cumplir con su responsabilidad como titular del Poder Ejecutivo y no pretender lavarse las manos haciendo consultas. Como él ya sabe que la Corte le va a negar su consulta porque es inconstitucional claramente, lo que busca es lavarse las manos respecto de enjuiciar particularmente a Enrique Peña Nieto y con eso pues seguir cuidando ese pacto de impunidad que él tiene, pero ahora diciendo que fue la Corte quien no quiso. El presidente se está negando a aplicar la ley y en lo que en realidad busca es no castigar a nadie. Esa consulta, la del presidente, es una farsa, porque él podría presentar ahora mismo una denuncia aportando las pruebas para sancionar a quien tenga cualquier tipo de responsabilidad. El presidente López Obrador nunca quiere asumir responsabilidad por sus actos y siempre busca echarle la culpa a alguien más y ahora le echará la culpa a la Corte, que fue la Corte quien no quiso que se enjuiciara a los expresidentes cuando en su mano está el mandar a la Fiscalía General de la República los elementos, las pruebas y la denuncia
para que entonces de esa forma se pueda sancionar a cualquier expresidente. Y nosotros le decimos con toda claridad al presidente, si existen pruebas y no se denuncia, el presidente López Obrador es cómplice de los expresidentes. Pero si no existen pruebas y se acusa sin ellas, simplemente es una canallada. Y la gran diferencia de la consulta que presenta Acción Nacional junto con la oposición es que busca resolver un grave problema económico que hoy viven millones de familias mexicanas. Muchas gracias, Ernesto. Presidente, ¿me permite comentar algo? Adelante, claro. Gracias. Nosotros, desde el grupo parlamentario, llevamos desde el mes de marzo pidiendo que se rebote ideas, que tengamos una ley de emergencia económica para el país. No ha habido eco por parte de Morena. Estamos viviendo la peor crisis económica de hace 100 años. Y Morena, en lugar de estar viendo lo importante, lo necesario, lo que el país necesita, está viendo otras cosas, ya sean rifas de aviones, sin aviones, o ya sean consultas para aplicar o no aplicar la ley, que es lo que está haciendo Morena al pedir si se aplica o no la ley para los expresidentes. Es por esta frustración que hemos tenido, nos juntamos esta semana 43 senadores para pedirle a la mesa directiva que pase a la Comisión de Gobernación para que sea parte de las preguntas que va a calificar la Suprema Corte de Justicia. Y creo que la verdadera necesidad que tiene el pueblo de México es el tema económico y estamos del lado de los mexicanos en este sentido. Y creo que debe llamarle la atención al gobierno de México, al gobierno de Morena, pues el hecho que ni juntaron las firmas para su consulta popular, ni vendieron más que el 2% de los boletos de avión. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando junto con la oposición, junto con los demás partidos de oposición para poder debatir y discutir una ley de emergencia económica que urge para el país. Por mi parte es todo, señor presidente. Muchas gracias, coordinador Mauricio Curi. Adelante con las preguntas. Son algunas preguntas que nos envían los reporteros. Leeré las primeras 4. Mayolo López de Reforma pide una opinión acerca de que la consejera electoral Norma Irene de la Cruz violó normas internas del INE. Se registró como visitante extranjera, lo que implica que tiene doble nacionalidad. La segunda pregunta es de Jorge López de 24 horas. Pide un comentario acerca del incremento del gasto en la ceremonia del grito de este año, que pasó de 9.5 millones de pesos a 12.7 millones de pesos en comparación con 2019. La tercera pregunta es de Jorge Butrón de La Razón. Insistir un poco en la opinión sobre el tema de juicio a expresidentes. Pregunta si realmente es viable o es un discurso electoral. Juristas han mencionado que es legal, pero difícil juzgarlos por delitos que ya han prescrito. La cuarta pregunta es de Horacio Jiménez del Universal. Le pregunta directamente al coordinador Romero Hicks si el PAN va a apoyar el dictamen para darle todas las facultades a la Secretaría de Marina de todos los puertos y que se debatirá la próxima semana. Muchas gracias, Laura. Le doy la palabra al coordinador Juan Carlos Romero Hicks, particularmente para la pregunta de Mayolo, que tiene que ver con el INE, y de Horacio Jiménez, de Universal, respecto de la Secretaría de Marina. Adelante, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. A la pregunta de Mayolo. Primero, la ley establece que deben ser ciudadanos por nacimiento y no contar con otra nacionalidad. Segundo, el Comité Técnico Evaluador emitió un acuerdo en el sentido que sí reunían los requisitos. Tercero, en su caso, la propia consejera tendrá que acreditar si fue omisa en informar al Comité Técnico de Evaluación y a la Junta de Coordinación Política sobre una posible doble nacionalidad. Y finalmente, el acto podría ser en su caso impugnado por alguno de los asistentes aspirantes que no quedaron. A Horacio Jiménez, lo que le puedo comentar es que el día de hoy existirá una sesión a partir de ahora a las 11 de la mañana de Parlamento Abierto para el tema. Y el PAN estará escuchando las opiniones de manera muy cuidadosa para tomar una posición al respecto. Hay que cuidar ante todo la constitucionalidad y la viabilidad operativa, porque las Fuerzas Armadas
se le están dando facultades que puedan superar su objeto principal si es que no se llegara a implementar de manera adecuada. Por lo pronto, no está en lista para procesarse en el Pleno por el método de Parlamento abierto que estamos siguiendo, y nos da la impresión de que al interior del gobierno federal no hay una opinión uniforme. Muchas gracias, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Ahora la pregunta de Jorge Buitrón. Le pediría a Santiago Krill, presidente de la Comisión Política, que nos hable sobre la legalidad de la consulta enviada por el presidente de la República, López Obrador. Adelante, Santiago. Muchas gracias, presidente Marco Cortés. Pues efectivamente, como aquí ya se ha dicho, es una consulta que no lleva a ninguna parte, que no tiene un cauce o un fundamento legal, porque no se puede consultar el ejercicio de la ley. Si hay un delito, la responsabilidad es del Ministerio Público, del fiscal general, que no puede estar sujeto a consulta alguna, y si hay algún delito, pues lo tiene que irremediablemente y sin ningún tipo de excusa investigar y sancionar, llevarlo a tribunales, y serán ya los jueces los que deban decir si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Entonces, lo que va a suceder aquí, tal como está formulada la pregunta, es que llegará a la Suprema Corte de Justicia y los propios ministros y ministras de la Corte van a tener que resolver estudiando lo que dice la Constitución. Y la Constitución es clarísima en esto. No se puede poner a consulta lo que la ley dicta como responsabilidad de una autoridad que está justamente en una disposición constitucional facultado para hacer la investigación en el caso de los delitos. Y quiero yo apuntar dos cosas finalmente. Si ustedes leen el texto de la pregunta, van a encontrar dos palabras claves que son propias del fiscal general y del Ministerio Público, tal y como lo dice la Constitución. Una es investigar, que es lo que se pone, digamos, a juicio, castigar, y finalmente la palabra delitos. O sea, si fueran otro tipo de conductas, bueno, pues quizá desde el punto de vista político, qué sé yo, podría tener o no méritos una consulta, pero no sobre delitos, menos sobre una investigación y menos sobre un castigo, porque las facultades son expresas para el fiscal general y para los ministerios públicos del país. Muchas gracias, Santiago. Y respecto de la pregunta de Jorge López, ya aquí habíamos comentado, pues que es inaceptable el incremento del gasto en la ceremonia del grito de este año, que pasó de 9.5 millones de pesos en el ejercicio 2019 a 12.7 millones de pesos en el ejercicio 2020. Y hemos dicho, en este gobierno todo es un tiradero de dinero. En Pemex se ha perdido más de 1 millón de millones de pesos. En la Comisión Federal de Electricidad se perdieron 126,000 millones en 3 meses del 2020. A Santa Lucía le van a aumentar el presupuesto en 296%. Al tren de Toluca, México, un incremento de 246%. En el Tren Maya van a aumentar 48% el gasto. Y en cambio, en medicinas, en el sector salud, hay incremento cero. La austeridad en este gobierno es puro cuento, igual que la lucha contra la corrupción. Como aquí ya se dijo, después del video del hermano del presidente, ya no dijeron ni pío del asunto de Lozoya. Es muy lamentable cómo se han incrementado las asignaciones directas, discrecionales, y que lo que se ha reducido son las licitaciones públicas y abiertas. Muchas gracias, Jorge, por tu pregunta.
Otras 3 preguntas. Arlet García, de Cadena Política, pide una opinión sobre la petición de Estados Unidos a México para desmantelar los cárteles del narcotráfico. Pregunta si lo hará el presidente López Obrador y, de no hacerlo, ¿qué sucederá con la relación entre ambos países? Cecilia Hernández, de Portal Línea Política, pide una opinión sobre el comunicado de los abogados de Ricardo Anaya respecto a la demanda por daño moral en contra de Emilio Lozoya. Y Rubén Arismendi, de Reporte Índigo, manda la pregunta de Ricardo Monreal. Dijo que la propuesta de consulta popular que otorga un ingreso básico universal le hubiera gustado que tuviera mayor consenso. No tiene su venia, pero tiene su respeto. Monreal dijo que esta propuesta será discutida y deliberada en la Comisión de Gobernación, ya que lleva un proceso distinto a la que solicitó el titular del Ejecutivo. Pide un comentario al respecto. Muchas gracias, Presidente. Laura. Sí, adelante. Un favor, desde la presa La Boquilla, estamos por comenzar la sesión solemne del Congreso del Estado. Se declaró aquí recinto oficial precisamente para que todas las fuerzas políticas puedan exponerle un mensaje tanto a los agricultores como al presidente de la República. Debo decirle que aquí todas las fuerzas políticas estamos unidos en defensa del agua para nuestros agricultores y esperemos que después del día de hoy, con la ayuda de ustedes y con la ayuda de los medios de comunicación, por fin el presidente de la República y Conagua acceda a sentarse en una mesa de trabajo con el gobernador Javier Corral y los agricultores. Nos despedimos de aquí el diputado Fernando Álvarez Monge y el diputado Alejandro Gloria y un servidor, Jesús Valenciano, si nos permites, presidente. Claro que sí, les mando un fuerte abrazo, mi querido Fer, gusto verte, coordinador de los diputados locales allá en Chihuahua. Jesús Valenciano, igual amigo, mucho éxito en esta sesión. Y diputado Alejandro, gusto saludarlos a todos. Seguimos con la rueda de prensa. Abrazo. Le doy la palabra a Santiago Krill para que nos dé su opinión respecto de esta posición del gobierno de los Estados Unidos respecto del llamado que se hace a que se desmantelen los cárteles en nuestro país. Pregunta de Arlet. Gracias. Sí, muchas gracias, presidente. Buenos días, Arlet. Como ustedes saben, cada año el Departamento de Estado emite un reporte sobre los avances de la lucha en contra del narcotráfico que tienen los diversos países en función, digamos, de todo el tráfico que finalmente tiene como destino la Unión Americana. Entonces, año con año van emitiendo un reporte de avances y retrocesos. En este caso, aparentemente el reporte no viene bien. Se hacen algunos señalamientos, particularmente por lo que se refiere a la incautación de la droga, los volúmenes, y a todo el esfuerzo, digamos, que se lleva a cabo conjuntamente con los distintos países que están afectados por este fenómeno. De tal manera que se pueda cerciorar, dado que es un problema transnacional, que todos los participantes, digamos, en la lucha en contra del narcotráfico, pues cada quien esté haciendo su parte. Entonces, aparentemente viene mal, o vienen algunos señalamientos. Habrá que esperar, digamos, a conocer el documento, pero es claro que hay un problema grave en el país, en tanto la definición, la estrategia, porque sigue habiendo un índice de letalidad enormemente alto, comparado con los gobiernos anteriores, tanto el de Peña Nieto como el de Calderón, todavía con cifras inclusive superiores a las que ya de por sí eran cifras graves y alarmantes. Entonces, vemos que la estrategia no está bajando los índices de letalidad, los índices de violencia, y mucho menos ya específicamente los crímenes violentos del país. Vemos que todo el esfuerzo que está haciendo nuestras Fuerzas Armadas, la propia Guardia Nacional, y en conjunto con los distintos sistemas policíacos del país, pues están teniendo, digamos, resultados sumamente eficientes. Y esto se debe, digamos, al diseño
de una estrategia que no está muy clara si su objetivo es realmente bajar la violencia y los crímenes violentos en el país, incautar la droga, aprender a los capos o a los lugartenientes de esos capos, o cuál es, digamos, la estrategia que se está siguiendo. Y todo esto pues da esos resultados conocidos por todos nosotros. Cada día, digamos, tenemos meses más violentos y los índices disparados desde el punto de vista de la violencia. Y consecuentemente, pues los reportes que se dan, tanto este reporte anual, que por cierto es un reporte en un sentido también injerencista, hay que decirlo, y es un reporte que el gobierno de México debe de rechazar, porque un país está, digamos, de alguna manera calificando a otro país en su desempeño. Entonces es grave, y esto no hay un acuerdo, un tratado internacional, no es el caso de las compensaciones de aguas que hemos hablado, sino es la intervención de un gobierno extranjero calificando lo que ha hecho o no ha hecho el gobierno. Claro que el gobierno se pone, digamos, en evidencia por los malos resultados que ha tenido, y de cualquier manera, pues todo esto es parte de una estrategia muy cuestionada, de resultados muy magros que se han tenido al respecto. Esto es lo que yo tendría que decir, presidente. Muchas gracias, Santiago. Yo solo agregaría que Estados Unidos ya se dio cuenta que la estrategia de los abrazos y no balazos no funcionó y que ahora exigirá como país vecino pues acciones concretas, específicas para que se controle la inseguridad, la violencia y se decomisen no solamente drogas, sino también armas prohibidas de uso exclusivo del ejército. Por otro lado, respecto a la pregunta de nuestro ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, pues manifestar nuestro respaldo en su lucha, en su legítimo derecho de cuidar su buen prestigio, su honorabilidad. Entonces, nosotros le exigimos al gobierno que deje de estar difamando a los adversarios, así como lo hizo el PRI, ahora lo hace Morena desde el gobierno. Todo nuestro respaldo a Ricardo Anaya en este esfuerzo que está haciendo por cuidar su buen prestigio. Y respecto de la consulta popular que ha propuesto el PAN y senadores de oposición, pues nosotros le pedimos a Morena y a Ricardo Monreal que no le dé la espalda a millones de mexicanas y mexicanos que quieren que se apruebe el ingreso básico universal. Nosotros le exigimos a Morena y a Ricardo Monreal que aprueben la consulta popular que Acción Nacional está pidiendo para que todas y todos los mexicanos tengan un ingreso mínimo vital garantizado. Muchas gracias por tu pregunta, Rubén. Pues listo, presidente. Muchas gracias a todas y a todos. Ya terminamos. Un Muy saludo, bien. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias. Oigan, pues muchas gracias, amigos de Chihuahua. Todo nuestro respaldo en esta lucha tan compleja que se está viviendo allá. Un abrazo muy fuerte para todas y todos. Y gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañan y por supuesto a todo el sistema PAN, mi coordinador de senadores, Mauricio Curi, mi coordinador de diputados, Juan Carlos Romero Hicks, Santiago Krill, nuestro presidente de la Comisión Política, Edgar Olvera, nuestro coordinador nacional de diputados locales, jefa del partido, Rocío Reza, allá en Chihuahua. Te mando un fuerte abrazo y a seguir luchando por el bien de México. Les mando un... A ver, estoy viendo que aquí alguien se quedó con una pregunta. Paco Garfias, a ver, mandaste un comentario, Paco. A ver, solo para no dejarte ir, la pregunta a Marco Cortés. El senador Madero dijo que se pondría tapetes si Margarita Zavala y Felipe Calderón regresan al PAN, y luego de que el INE le negó el registro, México Libre le registró. Por otra parte, hemos visto pocas reacciones del PAN frente a la consulta para juzgar a expresidentes, pese a que 2 de ellos llegaron como candidatos del PAN. Gracias por darle causa a mi pregunta. A ver, muy simple, mi querido Paco. Ya lo hemos dicho con toda claridad, con total puntualidad. En Acción Nacional son bienvenidos y son necesarios todos los mexicanos de buena voluntad
que quieran sumar esfuerzos para generar un equilibrio y contrapeso de país, para poder reconducir la política económica, social, de seguridad, desde la Cámara de Diputados, construyendo una nueva mayoría. Y todos los mexicanos que vean en Acción Nacional el instrumento para lograrlos, son bienvenidos y serán necesarios. Respecto de lo que hemos dicho respecto de la consulta de los expresidentes, creo que esa parte ya la hemos dicho con mucha claridad, es darle a tole con el dedo a la gente, es un engaño, simplemente el presidente se quiere lavar las manos excusándose con que la Corte no quiso que se juzgara a los expresidentes, cuando está en su responsabilidad, si tiene pruebas, presentarlas, para que entonces se enjuicie a los expresidentes. Ahí queda claro su pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto, a quien en sus ruedas de prensa mañaneras no lo toca ni con el pétalo de una rosa. Muchas gracias, querido Paco, por tus preguntas. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias. Adiós, amigos. Gracias. Bye. Rocío. Gracias.